Juventud, buenos días. ¿Cómo están de espíritu? Buenos días, ¿Bien, Luis. mal, regular? Igual nomás. Lice, ¿cómo está? Buen día. Aquí todo bien, Lice. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está ese espíritu del joven universitario del siglo XX que tiene que ser la mejor universidad del mundo? Para eso se ha creado esta universidad, porque es la única universidad que tiene el proyecto de la clase obrera, la lucha de clases, la política. Quiero empezar felicitándoles a toditos, ustedes, muchas felicidades a los jóvenes y a las señoritas. ¿Por qué les estoy felicitando? A ver, ¿quién puede decir? Saben que los que intervienen tienen 5 puntos más si intervienen bien, o si no, pues participación en aula, que al final acumulan casi 10 puntos. A ver, medicina, ¿por qué les he felicitado? ¿Será por el examen, Lice? El examen, más bien nos olvidaremos del examen. Antes de, Marco Antonio, antes del, de, del viernes, posiblemente el jueves, les pase las notas al grupo de WhatsApp, en Excel. Ustedes van a revisar todo y si hay que reclamar, pueden reclamar. El docente es humano, se equivoca, ¿no? Pero siempre van a reclamar con una foto de pantalla. Cuidado, me digan, no he sacado foto, licenciado, no he sacado. Todo se queda grabado en la computadora o en el celular. Por decir, si dicen, he sacado 30 sobre 50 en mi examen teórico y usted me ha puesto solamente 20, ¿por qué? ¿No? Entonces yo veo, sí, efectivamente, esa es la nota, porque así lo dice la captura de pantalla. Siempre con la captura de pantalla pueden reclamar. Si hay que corregir, se corrige. Pero háganlo lo más antes posible, ¿no? Porque nos están pidiendo ya entregar las notas, dicen. Pero antes del viernes seguro que van a tener sus notas ya. ¿Y por qué Está les he bien, Lice, muy felicitado? amable, gracias. Está bien, Marco Antonio, futuros médicos. ¿Por qué les he felicitado? El licenciado está un poco, sin motivo nos ha felicitado. Está medio así, medio tocaditos, nos ha felicitado al empezar la clase. Pues no, les he felicitado a todos ustedes porque tienen que estar felices porque ayer la selección boliviana empató con la selección chilena en Chile, en Santiago de Chile, en su casa. Eso tiene que ser motivo de felicidad. ¿Por qué? ¿No? Porque es nuestro espíritu nacional. Si no nos alegramos de que nuestro equipo Bolivia, que se presenta a Bolivia, ha empatado con los chilenos, ¿no? Esos que nos han robado el mar, ¿no? Si no nos alegramos es que nuestro espíritu nacional está muy apocado, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser nuestro espíritu nacional? Cuando vayan a Europa o a Estados Unidos, tienen que andar orgullosos de ser bolivianos. Cuando les pregunten, peruano boliviano, porque siempre nos preguntan eso, boliviano, peruano boliviano, boliviano. Esas son las dos maneras de cómo se reacciona, pero el primero está bien, el segundo está muy mal. Entonces, por eso les he felicitado. Todos los bolivianos tenemos motivos para estar felices, porque ayer la selección ha empatado con Chile en su casa.
Y no vean, cuando terminó el partido, si es que han visto, los chilenos han llorado porque querían ganarnos, ¿no? Y nosotros nos hemos sido muy felices porque hemos logrado empatar. Nos estaban ganando y hemos metido un gol de penal. Así es, por eso les he felicitado. Miren tan sencillo que era la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que comentar? ¿O no hay nada que comentar? Todo es igual. Eso depende de la concepción que nosotros tengamos de la vida, ¿no? Si tenemos la concepción de la vida donde todo es igual, no pasa nada, estoy aburrido, todo, es realmente ya estudiar además tan feo que es estudiar, ¿no? Es una concepción de la vida, pero la concepción contraria, siempre hay novedades. Ustedes que estudian medicina tienen que saber que el cuerpo humano ya no es lo mismo al día siguiente, ¿no? Porque han cambiado nuestras células. Permanentemente estamos cambiando, ¿no? Ya no somos lo mismo, biológicamente hablando. Y psicológicamente hablando, también tiene que ser así, ¿no? Porque psicológicamente no pasa nada, todo es igual, abusidor la vida, ¿no? No puede ser así. Entonces, no ha pasado nada. Han pasado cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el campo de ustedes, con la pandemia, estamos realmente sufriendo. No hay muchas vacunas, y las pocas que hay están siendo demandadas por mucha gente. Bueno, parece ser que va a llegar, dijeron, ¿no? Este mes van a llegar casi 2 millones de vacunas. Esperemos que sea así, porque los europeos ya están regularizando su vida, ¿no? Estados Unidos ya está, ¿no? Regularizando su vida porque ellos han alcanzado prácticamente el punto en donde los epidemiólogos dicen hemos vencido la pandemia, ¿no? ¿Cuál es ese punto? Y hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es ese? A ver, recordaremos. ¿Qué me puedes recordar? ¿Cuál es ese punto en donde los especialistas dicen ya no hay más pandemia, hemos vencido? El virus va a seguir habiendo, no hay problema, pero nosotros ya vamos a defendernos. ¿Cuál es ese punto? Cuando ustedes intervienen y hablan de medicina, realmente ilustran. Yo me gusta escucharles, eh, porque hablan muchas cosas interesantes y fundamentadas. ¿Cuándo van a decir los especialistas de que se ha vencido a la pandemia? ¿Cuál es ese punto al que tenemos que llegar? Licenciado, ¿es cuando todos estemos vacunados? Grover, eh, la tendencia es eso, que todos estemos vacunados. Cala es tu apellido, ¿no, Grover? Ah, sí, licenciado. Ah, muy bien. A ver, ¿qué más puede decir? La participación de Grover positivo, ¿no? Pero ese no es el punto. Dice prácticamente que sea por el hecho de que una persona está siendo vacunada, no puede evitar, dice, que se contagie. Pese a que se están haciendo vacunar, está viendo lo que sigue los contagios. Más que Sí, toda su pregunta, Alice, sería que el personal en salud esté capacitado en la forma de atención, Lice, de dar los primeros auxilios, prácticamente atender, Lice. sí. Lo que has dicho, Marco Antonio, eso es uno de los puntos más preocupantes de esta pandemia, ¿no? Sí, la pandemia no es tan mortal como parece, ¿no? Eh, no- el problema es de que no tenemos en el mundo entero la capacidad de nuestra infraestructura médica para atender a tanta gente, ¿no? Como tantos enfermos van y necesitan terapia intensiva, no hay. Entonces ahí mueren, los dejan morir. Ah, no, este ya es viejito, ya ha vivido, ¿no? Ah, es joven, hay que salvarle. Eso está muy bien, también hay que salvarle al joven siempre, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a vivir,
hasta donde no podamos más. Pero ese es el problema. Hasta Estados Unidos, hasta Alemania, hasta Argentina han tenido ese problema o siguen teniendo. Estados Unidos ya no, Alemania ya no, ya está regularizando su vida. En cambio, nosotros seguimos todavía. ¿Por qué? ¿No? El punto que estamos esperando en el mundo entero es llegar a lo que se llama la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva. ¿Cuándo se llega a ese punto? Cuando por lo menos el 70% de la población esté vacunada. ¿O qué dices, señorita X, Gutiérrez X? Tienen derecho a conversar, a hablar. Entonces, hay muchas cosas que decirles. A ver, rápidamente les voy a decir. Por ejemplo, hace unos 3 días se reunió los jefes de Estado de los 10 países más poderosos del mundo, más ricos del mundo, y determinaron empezar a cobrar impuestos a las grandes transnacionales de la informática. Eso es una gran novedad, ¿no? Que los países más ricos, la política, ¿no? Los jefes de Estado se reúnen, creo que en Inglaterra se reunieron y determinaron, no, ya no podemos estar aguantando mientras la población está sufriendo. No tenemos nosotros recursos, los estados no tienen recursos por esta pandemia. Sin embargo, las multinacionales siguen ganando, pero 25% ha sido el incremento de sus ganancias, ¿no? Miles de millones siguen acaparando. No, eso es una novedad, que los países más ricos determinen cobrar impuestos a estas grandes transnacionales. Cuando compramos meguitas, nuestros megas, estamos pagando estas transnacionales. Entonces, ellos dicen, tenemos que, pero abarcar al grupo de los 41. Los 41 son los 41 países más ricos del mundo. Entonces ya podremos cobrar impuestos a estas grandes transnacionales. ¿Por qué no pueden antes? Porque ellos no tienen país. Ellos se van a donde no les cobran impuestos, ¿no? Entonces, si no hay esa unidad de todos los países, los jefes de Estado, de la mayoría de los jefes de Estado, entonces no se va a poder implementar estos impuestos a estas grandes transnacionales. Ese es uno. La segunda es de que se han reunido los jerarcas de la Organización Mundial del Comercio, que también es importante, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, y han determinado, miren qué es tan importante esto, ¿no? Que las patentes, ¿no? Se liberalicen, se liberen las patentes, ¿no? Porque ¿cómo se enriquecen las grandes empresas con las patentes? No puedes producir nada que no te autorice esa empresa que tiene la propiedad de la patente. Seguramente estaban pensando en las vacunas, pero esto es general, ¿no? Que ya no haya monopolio de las patentes, ¿no? Que los países pobres tengan también la oportunidad de producir esos mismos productos que están protegidos por las patentes. ¿Por qué no podemos producir, ¿no? Entonces, cosas positivas están apareciendo en la política del mundo, la política. Muy bien, mucho bla bla, poco club, como dicen los jóvenes, ¿no? Empezaremos con nuestro tema de hoy, muy interesante, muy bonito, y les va a gustar bastante. Licenciado, no sé si nos podría hacer un favor. Hoy día, licenciado, tenemos parcial en la noche. No sé si podríamos suspender la clase de hoy, licenciado. ¿Cuál es el motivo? En la noche, licenciado, tenemos parcial, licenciado. No sé si es posible. ¿Quién está hablando? Grover. Yo, licenciado, sí. ¿Tú eres delegado de curso?
No, licenciado, no está mi delegado tampoco, mi subdelegada, licenciado. Ya, está bien, Grover. Tiene que ser el delegado de curso, ¿no? Por favor, Eh, licenciado. tenemos que ser orgánicos, ¿no? Evidentemente, ustedes son la base. La base eh, es, es pues el poder del delegado, las bases, pero el delegado se expresa a nombre de ustedes. Tengan en cuenta que yo tengo una disciplina dentro de la universidad. No, yo no puedo suspender así nomás las clases, ¿no? Ustedes, si me piden de manera orgánica, yo diré a mis jefes, he suspendido las clases porque el delegado de curso, a nombre de todo el curso, ha pedido, ¿no? Pero tiene que ser así, si está el delegado o algún estudiante que esté en representación del delegado, entonces estoy ya no a escucharles, entiendo, pero que sea la primera y última vez si es que determinamos suspender la clase. ¿Ya? No se puede suspender una clase de política por un examen, por muy neurología que sea, ¿no? Estas universidades, proyecto político, lo más importante es la política. Entonces, ¿qué dicen? Lice, por favor, ese favor nos puede hacer, Lice, es que esta materia es muy decisiva para el curso, licenciado. Aunque sea decisiva, aunque sea, ¿qué es la psicología, la psiquiatría? ¿Qué es la Lice, buen biología día. en comparación de la política? Arispe, dime. Lice, siga nomás la clase. Se graba la clase. Los compañeros que no quieran pasar pueden retirarse, pues sí, pueden entrar a la grabación. Eso es verdad, eso es verdad. Claro, como está grabado la clase, también es verdad. Siempre se graba Vaya, la clase y siempre lo subo. vaya a lista, Liceo. Claro que voy a llamar lista. Por hoy día no, por Lice, por favor. No, pues, ¿por qué no? Es que, ¿saben qué? Un poquito, yo entiendo la importancia de las materias de medicina, ¿no? Pero en esta universidad que es proyecto político, más importante que la cardiología es la política. Empezaremos y nos iremos temprano más bien, ¿ya? Juventud, empezaremos rápidamente. Muy bien, este es el tema 3 que nos toca ahora, después de haber estudiado 3 temas muy importantes que les tiene que servir para a ustedes que van a ser profesionales políticos, que van a curar a los enfermos, evidentemente, pero practicando la política van a curar a miles o a millones de enfermos con la práctica política. A ver, el proyecto político de los liberales, el liberalismo en Bolivia, ¿no? Ya nos estamos aproximando a estudiar la coyuntura política, que tenemos que estudiar lo que está pasando ahora. Pero es necesario saber lo que ha pasado antes para conocer lo que está pasando ahora. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos estudiando la ciencia política. La ciencia política. ¿Y cómo estudia la ciencia política al desarrollo político del país? ¿No? Mediante el método modular. ¿Y cuál es el método modular? ¿No? Primero, el discurso, la ideología de ese periodo, ¿no? En este caso, de 1900 a 1920. 20 años de liberalismo que ha tenido Bolivia, ¿no? Y hay que estudiar el Estado. Del discurso deriva el Estado, ¿no? Hemos estudiado el discurso del proyecto de los libertadores, que ha desembocado en un Estado, el Estado del proyecto de los libertadores. Hemos estudiado el discurso de los conservadores, que ha desembocado en un Estado conservador. Y ahora tenemos un Estado liberal. Como en esta coyuntura política que vivimos, el discurso del movimiento al socialismo,
¿Y en qué desemboca? En el Estado plurinacional, ¿no? Siempre los estados derivan del discurso. Por eso es bien importante el discurso dominante. Entonces, y por supuesto que hay que estudiar según nuestra metodología científica a los partidos políticos. ¿Cuáles han sido los actores políticos? Y por supuesto, las relaciones políticas, en este caso internacionales, porque lo interno vamos a ver aquí en el Estado. El liberalismo, ¿no? ¿Cuál es el origen del liberalismo? ¿No? La revolución industrial en el mundo, ¿no? Sí, la base social, económica del liberalismo empieza con el capitalismo, y el capitalismo podemos decir que empieza a ser dominante con la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial ha organizado los transportes mediante ya transportes automatizados, ¿no? Antes eran transportes movidos por animales, caballos, pero ahora son los trenes, por ejemplo, y también los automóviles. Las grandes empresas, ¿no? La revolución industrial y la revolución francesa. Esos son las raíces del liberalismo en el mundo. Las raíces del liberalismo en el mundo. Y en Bolivia tenemos a los liberales, ¿no? El Partido Liberal. También los conservadores en realidad fueron liberales, pero hicieron una política conservadora. ¿Recuerdan, no? Los conservadores, la religión católica, con eso nos ha dominado 20 años de gobierno de los conservadores, ¿no? Los liberales se diferencian de los conservadores porque dicen ellos, estamos de acuerdo en la economía política del conservadurismo, dejar pasar, dejar hacer, libertad de mercado. En lo que no estamos de acuerdo es de que la religión católica sea protegida por el Estado. El Estado tiene que ser laico, el Estado tiene que haber separación entre el Estado y la Iglesia. Esa es la diferencia entre los liberales y los conservadores. ¿Y cuál es el discurso del liberal, ¿no? El discurso liberal, ¿no? que en esta coyuntura política tiene el nombre de neoliberalismo, ¿no? Es lo que en 3 palabras se sintetiza el discurso liberal: dejar hacer, dejar pasar. En 4 palabras, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué significa eso, dejar hacer, dejar pasar? ¿No? Que la producción en el capitalismo a través de empresas capitalistas tengan libertad de producir, de invertir, de contratar trabajadores. Digamos, la ideología típica del capitalismo, dar libertad al capital, ¿no? El Estado no debe intervenir para nada. El Estado, si acaso, justicia, ejército y policía, pero nada más, no puede intervenir en la economía. Ese es el discurso liberal. Y ya repito, ¿no? ¿Cuál es la base material de este discurso? La revolución industrial y la revolución francesa. ¿Recuerdan la revolución francesa, no? En donde aquí los capitalistas, la burguesía, formaba parte del pueblo, ¿no? Con la Revolución Francesa se desota ¿a quiénes? A los reyes, a los marqueses, a toda esta aristocracia que gobernó entonces, hasta entonces, el mundo, ¿no? Pero con la Revolución Francesa dicen, aquí nosotros nos vamos a gobernar, ¿no? ¿Y quiénes eran nosotros? Estaban a la cabeza del pueblo, la burguesía, ¿no? Conquistan ese derecho a la libertad de empresa. En Bolivia se impone el liberalismo, ¿no?
en Bolivia el liberalismo. ¿Cómo? Mediante una guerra civil, la guerra federal que se llama, ¿no? En esa guerra civil federal, la participación del pueblo a través de los campesinos aymaras ha sido decisiva. ¿Quién fue ese caballero? Este es el gran líder aymara, Zárate Vilca, en esa coyuntura, ¿no? Llegó a tener el grado de general del ejército boliviano, general de división del ejército boliviano, habiendo ejercido como líder de los aymaras, ¿no? Él no entró al colegio militar, nada, ¿no? Líder de los aymaras, pero por haberse destacado en la guerra civil, en la guerra federal, pues se le asciende al grado de general de división del ejército boliviano a Zárate Vilca. Zárate Vilca es uno de los caudillos más importantes que tiene Bolivia, después de Túpac Katari, ¿no? Zárate Vilca. Entonces, el discurso está fácilmente entendible, ¿no? Dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Lo fundamental son las libertades, la libertad del individuo, la igualdad ante la ley, ¿no? El Estado debe garantizar esos derechos, para eso sirve el Estado, ¿no? Para garantizar los derechos de las libertades individuales, ¿no? Ahora, esto que seguramente ustedes han leído, ahora al entrar a un restaurante, por ejemplo, todos son iguales ante la ley, están puestos, ¿no? Eso tiene su origen en el liberalismo, ¿no? Todos son iguales ante la ley. Miren, uno que tiene 10 casas es igual a uno que no tiene casas, ¿no? Eso dice la ley. Ese es el discurso liberal. Y ya aquí está repetido, ¿no? La libre empresa, la iniciativa privada, cuidado, hay que proteger la iniciativa privada. Si no, si el Estado se mete, la iniciativa privada no va a poder desarrollar, expandirse como quisiera, ¿no? No, el Estado no debe intervenir, dice el discurso liberal. Claro, el discurso liberal, ¿no? En todos los países europeos, con el neoliberalismo, está vigente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos prácticamente es el país más neoliberal del mundo, ¿no? ¿Por qué digo más neoliberal del mundo? Todavía en Europa, la emisión monetaria se hace a través de un banco central que pertenece al Estado. Pero en Estados Unidos, la emisión monetaria lo hace un banco privado, la Reserva Federal, que pertenece a los grandes millonarios financieros de Estados Unidos. Pero eso es el liberalismo, ¿no? En la práctica, los países más ricos del mundo imponen la política neoliberal en este caso, desde sus inicios, que era el liberalismo. Entonces el Partido Liberal interpeló al Partido Conservador y expulsó del poder a través de la guerra federal. Y claro, se funda el Estado liberal, ¿no? El Estado liberal. ¿Cómo tenía que ser el Estado liberal? El Estado liberal tenía que ser un Estado federal. ¿Qué significa el Estado federal? Ustedes, a ver, ¿cómo es Bolivia? Hasta ahora es Estado unitario, ¿no? Unitario. ¿Cómo es Argentina? ¿No? Argentina es una república federal, ¿no? ¿Cómo es Estados Unidos? Es un Estado federal, Estados Unidos. Está formado por varios estados, es federal también. Entonces, las regiones apoyaron ese proyecto de Estado federal. Pero los mismos liberales, ¿no?, impusieron otra vez volver al Estado centralista, al Estado unitario. Dijeron, señores, hemos vencido con la bandera del Estado liberal, pero en este momento no podemos
imponer un estado federal, ¿no? Hasta que un nuevo Congreso estudie profundamente ese proyecto federal. Mientras tanto, nos quedamos con el Estado unitario, el Estado centralista. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nos hemos quedado. Solamente ha sido una salida de los liberales para expulsar a los conservadores del poder. No, la guerra federal. Esa es ¿qué dicen los grandes científicos de la política boliviana? ¿No? Dice, Bolivia, ¿no?, ha descubierto que por lo único que merece morir es la política, ¿no? Y aquí está, en la guerra federal, el pueblo intervino para imponer sus proyectos políticos. Entonces, ¿esto conocen, jóvenes? Esto era antes el Palacio de Gobierno. En Sucre está. A los conservadores se les expulsa y el Estado tiene su sede en La Paz ya. En La Paz. Para eso ha servido la guerra federal, ¿no? Para trasladar el poder de Sucre a La Paz. Aquí está, por ejemplo, dice, la convención, los diputados, los senadores de entonces, que se reúnen en diciembre del 89, deciden conservar la Constitución de 1880. ¿Por qué esta relación, jóvenes? Porque cuando hablamos de Estado, tenemos que hablar de Constitución. La Constitución es lo que le da forma jurídica al Estado, ¿no? Pero ellos dicen, nosotros de momento vamos a aceptar la Constitución de 1880. ¿Cuál es esa Constitución? La Constitución de los conservadores, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Porque en el fondo los conservadores y los liberales, ¿no?, eran justamente liberales. Dejar pasar, dejar hacer a la empresa, ¿no? Contratar libremente. El trabajador que reclama se le puede votar. Ese es el liberalismo. Entonces dicen, bueno, nosotros de momento vamos a ratificar la Constitución de 1880, la Constitución de los conservadores, pero imponiendo algunas reformas a la Constitución. Esas reformas se refieren a que el Estado debe ser laico. El Estado no puede ser un Estado del clero, sino tiene que ser laico. ¿Por qué? Tiene que haber libertad de culto. Entonces, entre las políticas, las relaciones internas del Estado, está la creación del Banco de la Nación Boliviana, ¿no? Esto tiene que ver con lo que les dije anteriormente, ¿no? Que Estados Unidos es tan liberal que hasta el Banco Central es privado. Y en Bolivia, hasta 1911, los bancos privados emitían dinero. El papel moneda era emitido por los bancos privados. Entonces los liberales, esto es bien importante, esta política liberal, ¿no? Dicen, seremos liberales, pero los bancos privados no pueden crear dinero. Vamos a crear un banco del Estado boliviano, ¿no? Un banco que no es 100% del Estado, pero domina en las acciones el Estado. Ese sí puede crear dinero. Los privados ya no. Les da un plazo para que retiren el dinero que han emitido. Y solamente a partir del 2 de enero de 1911, el Banco de la Nación Boliviana va a emitir dinero. Esto es bien importante porque están creando dinero, ¿no? Y a partir de ahí, el Banco Central en Bolivia es la que emite dinero. Este Banco de la Nación, entonces se va a transformar en Banco Central después. Y
La política liberal, esto es importante saber, ¿no? Los liberales en realidad propugnan el control del Estado sobre las actividades económicas, ¿no? Sobre las actividades bancarias, mineras y de tierras, ¿no? Sí, están dando, a pesar de su política liberal, están dando poder al Estado, ¿no? Y tenía apoyo popular entonces. Recuerden que han llegado al poder con apoyo de la nación aymara, ¿no? Entonces tenían poder para imponer este control del Estado sobre las actividades económicas. Ese tipo de Estado se estaba diseñando, un Estado que no, en el discurso dejar pasar, dejar hacer, pero en la práctica estaba creando un banco central, estaba creando intervención a las actividades económicas, un Estado que controla. ¿Cómo controla? Mediante los impuestos. Este es el periodo ya de Simón Patiño, ¿no? De los varones del estaño, ¿no? Aquí sí que había, ¿no?, una contradicción contra los intereses de estos grandes empresarios de la minería. Entonces, y entramos al punto 3, ¿cuáles son los actores políticos, ¿no? Evidentemente era el Partido Liberal, el principal actor político en esta coyuntura liberal, ¿no? Entonces, el Partido Liberal se dice que en realidad era el primer partido que tenía forma de partido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un jefe, porque tenía un directorio central, porque tenía directorios departamentales y provinciales, ¿no? Tenía una estructura nacional de partido político, ¿no? Y aquí en Bolivia, ¿cuál es el partido que tiene esa estructura nacional, ¿no? El único partido que tiene esa estructura nacional es el MAS, ¿no? En todos los departamentos, provincias, está el MAS. En cambio, la segunda fuerza, digamos, la oposición, la comunidad ciudadana, no tiene en todas las provincias, y en los departamentos sí, en las capitales de departamentos sí, pero no tiene esa estructura profunda hasta las provincias, ¿no? Y los otros partidos peor todavía, ¿no? Por ejemplo, el partido del gobernador de Santa Cruz, es en Santa Cruz, ¿no? Pero ya no quiere llegar al occidente, pero no puede. Entonces no tiene estructura nacional. Este partido liberal entonces ya tenía estructura nacional. Entonces aquí es un recuerdo de cómo los aymaras han intervenido en la guerra federal, han apoyado la guerra federal. ¿Por qué han apoyado? ¿No? Porque ellos estaban defendiendo sus tierras de comunidad, porque hasta los conservadores, ¿no?, incluso en el periodo liberal, después de matar al líder Zárate Vilca, siguen apropiándose de las tierras de comunidad. Pero ellos pensaron que los liberales, con su política de no meterse, entonces iban a proteger las tierras de comunidad, pero no lo hicieron. Eso es ya otra historia, digamos, ¿no? Tenemos otra vez nuestras fotos. Sobre los actores políticos ya hemos hablado. El Partido Liberal, el partido más importante, y todavía seguía habiendo el Partido Conservador, ¿no? Y tenía apoyo también, ¿no?, por ejemplo, de la nación aymara. Es el periodo en donde los liberales tenían su poder basado en el apoyo popular. ¿Pero qué apoyo popular, no? Es la Constitución de 1880, por ejemplo, ¿no?, que no se modifica, dice, ¿quiénes son los bolivianos? Los bolivianos, los ciudadanos bolivianos son los que saben leer y escribir y los que tienen una renta determinada, ¿no?, que no provenga de esa renta de haber servido como doméstico, ¿no? Era un estado oligarca, un estado de la oligarquía.
a pesar de ese discurso liberal. Entonces, llegamos a las relaciones políticas internacionales. Esto es muy importante, jóvenes, ¿no? El Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1904. Después de la Guerra del Pacífico, después de que el ejército chileno haya invadido territorio boliviano y también territorio peruano, ¿no? Imponen el Tratado de Paz y Amistad con Chile, ¿no? Pero, ¿qué es lo importante de este tratado? ¿Qué es lo importante conocer? ¿No? Que mediante este tratado, Bolivia cede el territorio del litoral. A cambio, Chile le da a Bolivia libre tránsito, dice. No se preocupen ustedes, pueden exportar e importar libremente ahora de nuestro territorio, que era de antes era de ustedes, pero no se preocupen, pueden exportar por los puertos que ahora son chilenos. Y también, ¿no? Bolivia pide una indemnización de 300.000 libras esterlinas y la construcción de un ferrocarril Arica-La Paz. ¿Qué es esto? ¿No? Dicen los científicos bolivianos de la política, aquí se ha visto que, ¿no? Esta oligarquía liberal, esta clase colonial, ¿no? Para ellos territorio era pues una cuestión de compra y venta. Por eso aceptan una indemnización, ¿no? De tantos miles de libras esterlinas, ¿no? Y una yapita más, construir ferrocarril Arica-La Paz. ¡Listo! Entonces, dice Zabaleta Mercado, si entonces hubiera estado en el poder los Vilcas, jamás hubiéramos perdido el mar. Hubiéramos preferido desaparecer como nación antes que perder el mar. Pero estos caballeros oligarcas, ¿no? Los conservadores, los liberales, ¿no? Han perdido el mar como si hubieran vendido sus terrenos, ¿no? Y después de firmado estos tratados de paz, ¿no? ¿Qué han hecho los grandes empresarios mineros? ¿No? No tienen por qué es eso. Nosotros vamos a seguir exportando nuestros minerales por los puertos que ahora son de Chile. No hay problema, ¿no? Ellos han empezado a hacer sus negocios con los chilenos para exportar lo que a ellos les interesaba, la riqueza del país. Esa es la causa interna de por qué Bolivia se produce la pobreza, ¿no? Porque, ¿no? En la política dominan esta clase colonial. ¿Por qué? Nosotros decimos, ¿qué es la política? ¿No? Yo soy ingeniero, listo. Pero la política es la que decide nuestro destino. Y tenemos, ¿no? otra venta de terrenos, de territorio boliviano, ¿no? Después aquí sí se puede decir que el ejército formado por cholos, dice Montenegro, ¿no? Por mestizos, cholos e indios, ese ejército nuevamente fue a defender territorio boliviano ante Brasil en el periodo de la Guerra del Acre. Pero como la oligarquía no ha armado a ese ejército, porque le daba igual perder terreno, total, ellos tenían ingresos y podían seguir negociando sus fortunas, ¿no? Entonces, con este tratado, se llama el Tratado de Petrópolis, firmado el 17 de noviembre de 1903, en donde se acepta una indemnización de 2 millones de libras esterlinas, ¿no? En favor de Bolivia. Dicen, ahí está,
¿Qué más quieres? Te estamos dando 2 millones de libras esterlinas. Ya, está bien, ¿no? Esto ha sido aprobado incluso por el Parlamento, ¿no? Y además, miren ustedes, les vamos a construir un ferrocarril, ¿no? De Puerto San Antonio en el río Madera hasta Guayaramerín en el río Mamoré. ¿Qué más quieren? Sí, no está viendo más, ¿no? Esta oligarquía perdió. No es como nos enseñan en colegio. Hemos perdido los bolivianos, ¿no? Ante los invasores brasileños, ¿no? Sino que es la política de la oligarquía, ¿no? Antes de los conservadores y ahora de los liberales, ¿no? Que ellos perder, ¿no? A Patiño, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Patiño, aquí era pues el famoso rey del estaño, el poder detrás del poder, Simón Patiño, ¿no? Ah, ven dando más, ¿qué problema hay? Igual yo voy a estar ganando con mis minerales. Sí, los liberales, no hay problema. Así ha dicho el patrón. Ese es el problema de Bolivia, jóvenes. Entonces, ¿no? Se firma en el periodo liberal otro tratado. Otra vez perder territorio, ¿no? El tratado Sánchez-Polo, que se firma en 1909, en donde Bolivia, ¿no? Amigablemente soluciona el problema de territorios con Perú, ¿no? Cediendo territorio. Esto está, este ha sido producto de un laudo arbitral, ¿no? Una decisión de unos jueces, digamos. ¿Quiénes eran los jueces, no? Pues los gobiernos de Argentina, Estados Unidos. Intervienen en este arbitraje. Pero otra vez Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa oligarquía no ha podido formar un Estado fuerte, ¿no? No era el Estado de Santa Cruz, recuerden, el Estado de Santa Cruz, el Estado de Belsu, el Estado de Sucre, ¿no? Este Estado se ha ido achicando por la política de los conservadores y de los liberales. Aquí tenemos este recuerdo, un ejército formado, dice, por mestizos, cholos e indios. Estos han dado su vida defendiendo a la patria. Aquí está Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera, ¿no? Hay cosas muy interesantes de esto que la misma historia todavía no ha despejado, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la cronología de presidentes en Bolivia, ¿no? Hay un periodo en donde Bolivia no tenía presidentes, ¿no? Justamente en la parte culminante de la guerra del Pacífico. No tenía, ¿no? Pero ¿quién se hizo cargo entonces? El jefe de este ejército, Ladislao Cabrera. Pero la historia no registra eso. Se registra como un vacío. Pero entonces Ladislao Cabrera, de profesión abogado, ¿no? Se hizo cargo de la conducción de la guerra y por tanto como jefe de Estado. Aquí tenemos a Eduardo Avaroa en la guerra del Acre, en donde sí hemos ido a defender, pero un ejército que no tenía el apoyo de la oligarquía no ha podido hacer mucho. Los monumentos a los héroes y por supuesto, ¿no? La revolución industrial, el capitalismo. Se crean máquinas hasta que los niños pueden manejar. Hasta los niños pueden manejar esta máquina, ¿no? Bueno, ya vamos a ver después, ¿no? En diferentes temas que nos quedan todavía, cómo las máquinas empiezan a revolucionar la producción en el capitalismo. Y así tenemos terminado el tema. El libro es, ya saben, ¿no? Les invito siempre a leer este libro del doctor Isaac Sandoval Rodríguez, que estudia el desarrollo político en la formación social boliviana.
Este libro está en el Moodle, pueden bajar sin problema. Así es, juventud. Entonces, les llamo lista y nos vamos a estudiar. Ya están estudiando, ¿no? Total, lo voy a leer, lo voy a ver después, dicen, ¿no? Yo he sido estudiante también, yo entiendo. Bueno, hay cosas que tampoco entiendo, ¿no? Pues yo tenía en mi casa en Yayagua tenía estudiantes, bueno, que había alquilado a una señora, pero la señora se fue y se quedó su hijo. Llegó un día de viaje y habían estado festejando feliz los jóvenes. Llego, les digo, por favor, tengo que trabajar, bajen el volumen. Y me dicen, licenciado, acuérdese cuando era joven usted. Yo me acuerdo, pero no hasta esos extremos. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Están estudiando? ¿Qué están estudiando? ¿Cirugía? Cirugía, eso es lo importante. Es importante la cirugía, pero con una cirugía van a curar, por decir, a 2.000 personas, pero con la política van a solucionar los problemas de salud de millones de personas. A ver, Adrián Luis Nathaniel. Adrián. Presente, Lice. Presente. Muy bien, Adrián Luis. Alaca Yasmín. Alaca Yasmín. Alcón Keila. Presente. Keila. Presente. Muy bien, Keila. Muy bien. Alfaro Carlos. Alfaro Carlos. Presente. Muy bien, Carlos. Anguela Din. Din. Anse Cecilia. Presente, licenciado. Bien, Cecilia. Araníbar Gilda. Gilda. Arispe Hugo. Lice presente. Muy bien, Hugo. Sí, Lice. Muy bien. Sí. Muy bien, Gracias. Muy bien. Ábalos Evelyn. Evelyn. Muy bien, Evelyn. Basientos Nicolás. Nicolás. Besíos Carmen. Carmen. Presente, Lice. Presente. Bien, Carmen. Caiguara Wilber. Presente, Wilber. presente. Bien, Presente. Wilber. ¿Está bien? Cala Grover. Presente, licenciado. Muy bien, Grover. Calani Silvia. Casión Marcelo. Aquí presente, dice. Marcelo, muy bien. Chaira Braulio. Presente, Lice. Muy bien, Presente. Braulio. Chambi Daniela. Daniela. Muy bien, Daniela. Chiri Víctor Hugo. Víctor Hugo. Bien, Víctor Hugo. Chiri Karen. Presente, Karen. Lice. Muy bien, Karen. Choque Luis. Luis. Presente, Lice. Bien, Luis. Choque Nilda. Presente, licenciado. Bien, Nilda. Choque Luz. Luz. Presente, licenciado. Bien, Luz. Choque Naila. Presente, licenciado. Bien, Naila. Colque Sharon. Sharon. Presente, licenciado. Bien, Sharon. Colque Elena. Elena. Elena no está. Cruz Eilen. Eilen. Presente, Espinosa, licenciado. Eilen, muy bien. Eilen Jessica. Espinosa Sí, licenciado. Michel. Presente, licenciado. Espinosa Michel, muy bien. Flores Hensi. Hensi. Presente, Lice. Muy bien, Hensi. Presente. Muy bien. Gabriel Bruno. García Nay. García Dana. Presente, licenciado. Muy bien, Dana.
García Wendy. Wendy. García Delia. Delia. Gutiérrez Limber. Presente, Licen. Buenos Muy días. bien, Limber. Gutiérrez José. José. Presente, licenciado. Muy bien, José. Gutiérrez Anaí. Anaí. Presente, Lice. Muy bien, Anaí. Anaí. Gutiérrez Alejandra. Alejandra. Presente, Lice. Muy bien, Alejandra. Ezera Jimena. Presente, Iván. presente. Muy bien, Jimena. Ibáñez Marco Antonio. Marco Antonio. Presente, Lice, presente, Lice. Bien, Marco Antonio. Jorge Yara. Presente, Lice. Muy bien, Yara. Loaiza Gabriela. Presente, Gabriela. licenciado. Muy bien, Gabriela. López Zonal. Zonal. Presente, Licen. Muy bien, Zonal. La verdad es que me alegro que estés en clases. Lutino Vilma. Vilma. Muy bien, Vilma. Mamani Patricia. Patricia. Muy bien, Patricia. Mamani Josué. Presente, licenciado. Muy bien, Josué. Mamani Nancy. Nancy. Presente, licenciado. Muy bien, Nancy. Marca John. Está bien, Nancy. John Marca. Presente, Muy bien, John. Marín María Elena. Presente, Lice. Bien, María Elena. Martínez Jennifer. Jennifer. Paco Jimmy. Jimmy. Presente, Licen. Muy bien, Jimmy. Paniagua Zoyer. Zoyer. Zoyer no está. Patsy Hazison. Hazison. Poma Vilma. Vilma. Kilo Eric. Eric. Zamírez Benjamín. Rodríguez Luis Fernando. Presente, Lice. Muy bien, Luis Fernando. Salvatierra Maher. Licenciado, buenos días. Presente. Buenos días. Buenos días. Maher Nelson. Santander Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Soto Joel. Presente, Soto, licenciado. muy bien, Joel. Suárez José Carlos. José Carlos. Sola Emilio. Presente, licenciado. Muy bien, Emilio. Uruña Javier. Javier. Presente, licenciado. Muy bien, Javier. Vargas Edgar. Edgar. Vázquez Diego. Diego. Ventura Eli. Presente, licenciado. Muy bien, Eli. Villalta Edwin. Vilca Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola. Vilca Neisa. Neisa. Yapura Katia. Presente, Vilca Neisa. Karina. Muy bien. Está bien. sí. Está muy bien. Yapura Katia. Yucra Roberto Carlos. Presente, licenciado. Muy bien, Roberto Carlos. Zúñiga Victoria. Presente, licenciado. Bien, Victoria. Cabrera Álvaro. Díaz Willy. Choque David. Salvatierra Luz. Lice.
Díaz Solís. Solís, Willy. Sí, sí. Solís, Willy. Ah, claro. Díaz Solís. Díaz Solís, Willy Ignacio. Está bien, está bien. Positivo. Salvatierra Fernando. Perdón. Salvatierra Fernández Luz. Salvatierra Fernández Luz. Va a Sí, disculpar, presente, señorita. Está bien. Laca Paola. Paola. Presente, Licen. Está bien. Ahora sí les dejo, juventud, estudien duro. En la vida hay que estudiar. Chao, Buen día, hasta luego. licenciado. Disculpe, licenciado. Lice, una Disculpe. pregunta. A ver, dime. Lice, la nota de investigación, Lice, ¿cuándo lo va a subir al Moodle? A más tardar mañana. Mañana es jueves. A más tardar. Voy a subir las notas de investigación al Moodle y al grupo la nota final voy a subir también. Bueno, después voy a comentar eso de subir y bajar. ¿Algo más? Lice, sí, Lice, disculpe, a mí no me A llamó. ver, Sergio, ¿no te llamé? No. Sergio Laura. Sí, Ya, me anotaré. Sergio Brian Laura Lee. Sí, Sergio Brian. Laura. Buenos días. Buenos días, Licen. A mí tampoco me Buenos días. molesta. Tu nombre es Juanes. Sí, Mamani Gómez, Juanes Emilio. Pues no estás en lista. ¿A Ahora, qué? los que no están en lista, por favor, regularicen. Porque miren, este curso va a terminar rápido. Y después van a querer regularizar. Es un problema. Ahora tienen que regularizar. Era Bueno, Mamani. Mamani Gómez, Juanes Emilio. Licen. Muy bien. Gracias, Licen. Emilio. Licen, ahorita creo que me llamó. Araníbal. A mí. Ya les he llamado, lo que pasa es que no estaban listos. Atentas. Araníbal, Gilda. ¿Sí? Gilda. Sí. Ya está bien. ¿Alguien más? Licen, Colque Gaspar, Licen. ¿Col qué? Colque Gaspar, Licen. Elena. Sí, Ya. Licen. ¿Está bien? ¿Quién más? García Limachi, Licen. García. Ya, Isabel. Wendy Isabel. Sí, Licen, va a disculpar. Ya, ¿alguien más? Y Barrientos. Barrientos, Ponce, Nicolás. Ya, está bien. Nicolás. ¿Alguien más? Ahora sí, nos vamos. Chao, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Lice.